y políticamente en el gobierno por el tema del estatuto de la oposición, y asegura además, sin mencionarlo, al ministro de Salud, que Velasco, que él, el ministro de Interior, es el que tiene que encargarse de la política si quiere que las reformas salgan adelante. Una 0-3, ese fue un vainazo muy interesante que ahora escucharemos en voz del propio ministro Luis Fernando Velasco a su colega Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta será semana clave para empezar a conocer el cronograma para el aumento del salario mínimo. La consabida cita de todos los fines de año. Pareciera que hay consenso en esta oportunidad entre empresarios y gobierno de que el aumento no puede ser tan alto porque los indicadores económicos no permiten esa posibilidad. Marcela Peña, ¿qué se prevé para la reunión de mañana? Pues Ricardo, buenas tardes para usted y los oyentes. Mañana es la primera cita formalmente, pues solamente le dan inicio a las conversaciones y fijan el cronograma, pero pues desde ya se dibuja lo que va a ser la línea general, se dibujan las que van a ser las líneas generales de esta negociación. Por ejemplo, desde el gobierno nacional, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ha dicho en varias oportunidades que la gente ha ganado poder adquisitivo este año. Esto quiere decir que en enero el salario mínimo alcanzaba para comprar menos cosas de las que compra hoy en día. Además, está hablando de que es probable que la productividad en el país haya sido negativo porque tuvimos un crecimiento bastante bajo. Esos normalmente son los datos que se suman para dar al final la lista del salario mínimo. Los empresarios también piden cautela. Este fue el mensaje, por ejemplo, del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Desde FENALCO le hemos propuesto a los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara posponer el debate del proyecto de reforma laboral mientras está en curso la negociación del salario mínimo legal. El cálculo de FENALCO es que solamente la reforma laboral podría implicar un incremento de costos laborales de más del 18%, que se sumaría a los incrementos del salario mínimo. Por ley, esos incrementos no pueden estar por debajo de la inflación y las proyecciones apuntan a que vamos a cerrar este 2023 con una cifra en torno al 10%. Terminó la versión libre del expresidente Álvaro Uribe ante la Fiscalía por la masacre de El Aro, por la masacre de San Roque y por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. ¿Cuáles son las conclusiones, Juanita Tovar? Pues Ricardo, mire, le cuento que después de 4 horas de diligencia, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, dijo que la declaración de Uribe fue más de lo mismo y que no está conforme con el fiscal del caso que asistió a esta diligencia. Escuchen ustedes. Lo único que podemos decir es que esto es más de lo mismo. El mismo show de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no confiamos en este despacho porque, valga la pena decir, quien maneja esta investigación es el fiscal Javier Cárdenas, el fiscal tercero delegado de la Corte. El fiscal Cárdenas solicitó la preclusión de la investigación de Álvaro Uribe Vélez con elementos o con los hechos jurídicamente relevantes que tiene esa investigación. Una 06, cambiamos de tema y hablamos del refuerzo del número de hombres del ejército en el sur de Bolívar. Hay enfrentamientos cruentos entre varios grupos armados ilegales por las rutas de la minería ilegal. Ana María Celis. Hoy están entrando las tropas de las fuerzas militares al sur del Bolívar para atender la situación de orden público que se vive en la región. Son más de 500 soldados que hacen parte del grupo de fuerzas especiales del Gaula Élite, Fuerza Aérea, unidades de combate fluvial de la Armada y un batallón de acción integral. Estos esfuerzos se hacen en la búsqueda de hacerle frente a la situación que se vive en esta zona, porque desde inicios de mes hay confrontaciones armadas entre la subestructura Erlín Pino Duarte del Clan del Golfo, el ELN y la estructura 37 de las disidencias de las FARC, pues están disputando la zona minera, lo que ha generado confinamiento y desplazamiento. Una 7, hay preocupación entre las autoridades de Medellín por congestión en urgencias y en pediatría de la ciudad. Urgencias reportan hasta un